Muy buenos días, el tema de hoy es ¿estáis limpios? Vamos al libro de Juan, capítulo 13, versos 10 al 17. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Estáis limpios. Encontramos acá en la palabra que el Señor Jesús lavaba los pies de sus discípulos. Pero cuando él estaba empezando a lavar los pies de sus discípulos, Pedro le dijo, Señor, no me laváis los pies, sino también todo el cuerpo. Pero como el Señor le dice y lo confronta que ya estaba limpio por la palabra que os he hablado. Yo encontraba que hay personas que llevan en el evangelio años, meses, personas que asisten a una iglesia, a una congregación, inclusive personas que están en el servicio o en el oficio en la iglesia, pero no conocen del Señor, o sea, no están limpios por la palabra, porque a veces nos convertimos en religiosos, nos convertimos en personas que porque vamos cada 8 días a un culto, a una reunión, a un liderazgo, con eso ya tenemos, pero no meditamos ni estudiamos en la palabra, ya que la palabra es la que limpia, la palabra es la que renueva, la palabra que restaura, la palabra que transforma, la palabra que renueva, la palabra que cambia a una persona. A medida que la persona lee la palabra, es como ese espejo que se puede mirar en la persona y puede ver un cambio en su vida, que la palabra lo confronte y lo cambie. Si usted de pronto es de las personas que lee la palabra, pero no le pide al Espíritu Santo que le hable a través de la palabra, nos convertimos en religiosos y creemos que estamos bien delante del Señor, porque aún el Señor les hablaba a ellos con la palabra y con la palabra los renovaba, los restauraba y ellos vivían muy atentos a lo que el Señor les enseñaba y cómo los formaba. Y es a través de la palabra que usted y yo podemos ser limpios. Encontramos cambios y transformaciones en nuestras vidas. Es a medida que usted y yo meditamos y estudiamos en la palabra. Por eso el Señor decía, estáis todos limpios, menos uno. ¿Quién era el que no estaba limpio? Judas, porque Judas prácticamente él estaba con el Señor, pero él estaba más en la parte de ambición, de la palabra, del dinero, las finanzas, mirar cómo vendía el Señor para ganarse unas cuantas monedas de oro. O sea, prácticamente no estaba en la formación de lo que estaba enseñando el Señor Jesús a sus discípulos. Era una persona que prácticamente estaba con el Señor, pero no atendía sus consejos y su dirección a través de la palabra y lo que le enseñaba. A veces nos pasa eso a nosotros. Vamos a la iglesia, me gusta la alabanza, me gusta la adoración, me gusta cómo cantan en la iglesia, cómo adoran, pero cuando dan la palabra como que me da sueño, como que me da pereza, como que cualquier va a terminar el predicador, a qué horas termina ese pastor o ese líder para poderme ir, tengo que ir a hacer unas vueltas, o su mente está en otro lado, en otra situación, pero no está realmente lo que quiere aprender a través de la palabra. Pero tampoco sacamos esos tiempos para meditar y estudiar en la palabra y memorizar textos bíblicos para que la palabra entre y cambie y transforme nuestra humanidad para la gloria y honra del Señor. Ya que en esta parábola, en esta palabra que nos habla el Señor, aquí encontramos una pequeña metáfora que nos habla de la obra redentora que Jesús realizaría a través de la cruz del Calvario. Ya que Él está lavando y está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Lo cierto es que la obra redentora de Cristo es efectiva, porque salva al creyente de una sola vez y para siempre, y Él no necesita hacer más porque ya está prácticamente lavado por la obra redentora que hizo Jesús a través de la cruz del Calvario, por el conocer y entender el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Así como lo dice en la palabra, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo hizo un solo sacrificio de una vez y para siempre, ya que los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos lo hacían a diario para lavar los pecados del pueblo. Pero ¿cómo encontramos que el Señor Jesús lo hizo una vez y para siempre? En el libro de Hebreos capítulo 10, 11 y 12 dice, pero si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Todos los que hemos creído en Jesucristo estamos limpios por el poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Esta sangre que nunca se contaminó, esa sangre que nos lava ahora y continuamente y nos limpia, nos purifica, nos redime, nos libera, nos sana y nos santifica.
No debemos andar más en pecado, porque Él ya nos redimió, nos liberó, nos sanó, nos santificó. Ya hizo un cambio en su vida y en mi vida. Por eso, como lo dice en 1 Juan 1, 6 al 7, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el Hijo, el justo. Entonces, pero si pecamos, acudimos a Cristo para que nos limpie de toda maldad, de todo pecado, de toda atadura, toda condenación. Pero eso no significa que hayamos perdido la salvación, sino que acusados por nuestra conciencia, volvemos rápidamente a Él para que nos limpie de la suciedad. Sí, porque a veces nuestra mente nos hace mala jugada, los pensamientos, los recuerdos, nuestros sentidos, como que se nos desvíe la mirada, en hablar cosas incorrectas, pero acudimos a Él para que su sangre sea limpiándonos, redimiéndonos, porque el enemigo solamente viene a condenarnos, a acusarnos, a hacernos sentir miserables, a hacernos sentir como que no valemos. Pero lo que les ha acontecido de lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el seno. Esto está en 2 de Pedro 2:22, ya que esta palabra aquí nos enseña que, aunque son un tanto grotescas, nos ofrecen un buen ejemplo del por qué el verdadero cristiano no puede volver al pecado y permanecer en el mundo mucho tiempo. Alguien puede tratar de educar a un perro en comer solo lo del alimento que se le da en un recipiente, el cual es exclusivo para él, pero a él, al enfrentar un vómito, tiene una extraña tendencia a regresar a su vómito y comer de él. Pero ¿por qué es bueno que usted y yo lo entendamos? Porque es un perro. Luego alguien podría tomar una puerca y lavarla, perfumándola y reteniéndola bien aseada en su casa, pero a la primera oportunidad corre al lodo y se revuelca en él con gran alegría. ¿Pero por qué? Bueno, porque es una puerca. Tanto el cerdo como el perro traen su naturaleza, y es esa naturaleza de animal. Usted y yo no podemos hacer como los animales. Tenemos un ejemplo muy claro que lo que nos habla el Señor sobre que el perro vuelve a su vómito. Es como que hay veces como que el Señor quiere hacernos esa semejanza de qué es lo que diferencia entre el hombre y los animales. Y usted y yo somos diferentes a los animales, pero no podemos hacer lo mismo que ellos, porque usted y yo hemos sido transformados, porque ya estamos limpios por la palabra. Pero va una pregunta: ¿será que sí estamos limpios por la palabra? ¿O de pronto somos tibios en la meditación y el estudio de la palabra? ¿O somos livianos en los estudios de la palabra y como que no hacemos ayuno, como que la palabra no me entra, como que la palabra es difícil, como que yo no la entiendo, como que yo no la comprendo y me quedo ahí estancado porque es que no avanzo y no evoluciono, pero no hago nada para un cambio? Mire que el Señor nos enseña que ese cambio debe venir directamente del corazón. Debe usted y yo ser personas perseverantes y constantes y determinantes para ese cambio en nuestras vidas, ya que el Señor Jesús hizo un sacrificio por usted y por mí para hacernos libres de la condenación, del pecado, de la maldición. Y es lo que el Señor quiere hacer en usted y en mí: llevarnos a cambios y transformación en la palabra, por entrar en el meditación y estudio de la palabra, pero también en tiempos de ayuno y oración, y encontramos cambios que el Señor hace a través de su vida y a través de mi vida para el Señor. La naturaleza de una oveja es diferente. Jamás la veremos haciendo lo que hacía el perro o lo que hace la puerca, ya que lo mismo es con aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero inmolado de Dios, ya que sus pecados le han sido perdonados, han sido limpios de toda inmundicia, y hoy poseen una nueva naturaleza, la cual no se regocija en el pecado. Solo alguien que no ha nacido de nuevo puede permanecer en sus pecados, y de hecho entre los 12 había uno que todavía no era limpio, y por ello Jesús le dijo: vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Lastimosamente Judas no estaba limpio porque no había permitido que la palabra de Jesús lo limpiara, y esta era la condición de muchas personas que hoy en día encontramos en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias. La palabra no los ha limpiado y se convierten en personas religiosas que solo cumplen ciertas reglas con los días de culto, pero el resto del mundo viven en el mismo desenfreno de este mundo. Viven enfocados en sus pensamientos, sus frustraciones, sus luchas, sus debilidades y sus pecados. Pero lo que el Señor quiere es que usted y yo estemos limpios por la palabra, limpios por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Luego le clamo, le pido al Señor que usted y yo estemos limpios por la palabra que Él nos ha hablado en Cristo Jesús. Amén y amén.